Mar del Plata. Prosigue el 26º Torneo Internacional de Ajedrez. Naidorf, de Argentina, encabeza las posiciones, superando a maestros de prestigio mundial. También es excelente la actuación del maestro Bolbochán, ubicado ya segundo. El certamen es seguido con interés por un público numeroso que alienta a los maestros locales. Panno, el joven ajedrecista, luego de un comienzo flojo, ha levantado su nivel de juego, escalando posiciones de acuerdo con su bien ganado prestigio. Papá nos quería a los dos por igual, lógicamente que a veces uno se vuelca por el mayor con más atención. Y mamá, Irma, protegía un poquito más a Gustavo. Con toda la razón del mundo, era el más chico. Papá murió cuando yo tenía 12 años y Gustavo tenía 8. Y una tarde que nos encontrábamos Gustavo y yo en la vereda, tenía un jueguito de ajedrez, apareció, no sé quién nos trajo. Y nos pusimos a mover las piezas, pero a tirar las piezas. Mi padre nos dijo, chicos, ¿no les gusta que les enseñe un poquito los movimientos? Porque papá no era ajedrecista, pero sabía mover las piezas. Nos enseñó los movimientos, nos entusiasmó y de ahí en adelante Gustavo y yo nos dedicamos a comprar libros, juegos, todo para el desarrollo. Fuimos autodidactas porque no se disponía de mucho dinero para concurrir a clubes importantes. La relación con Hasse y el grupo que Hasse comandaba se da en el mismo Club Unión, porque nosotros jugábamos los torneos internos, pero ahí también se desarrollaba la Copa AFA, donde jugaban gente como Naidorf, Oscar Pano, Quintero, Rubinetti, Raimundo García, Schweber. Entonces los íbamos conociendo. Y él toma contacto con este muchacho Ricardo Hasse, que había sido 9 veces seguida campeón santafesino, pero él enseñaba el sirio libanés. Entonces Gustavo se va al sirio libanés con Ricardo y yo me quedo en Unión. Tal es así que tuvimos la mala suerte de enfrentarnos en el Club Atlético Unión en un torneo por equipo y me gana Gustavo. Y cuando termina se le caen las lágrimas. Le digo, ¿por qué lloras? Porque te gané y sos mi hermano. Pero esto es una confrontación ajedrecística, Gustavo. No pasa de eso. Seguimos siendo hermanos como siempre. A ese punto tenía la sensibilidad. No me gusta hablar en pasado, por eso hablo en presente. Hay formas de perdurar y de sobrevivir. Entonces, él era tatengue, así que rumbió para el ajedrez de Unión. Yo era sabalero. Ahora me he liberado de esas pasiones, ¿no? Me gustan los cuadros que andan bien. Entonces se enoja la gente porque yo voy con el cuadro que está primero, de ese soy hincha casi, ¿no? Y les digo, no hay que ser exitista. Bueno, Gustavo también cursaba el comercial en la Escuela Superior de Comercio Domingo G. Silva, por entonces Escuela Nacional, una escuela de prestigio. Yo lo conozco a Gustavo cuando ingresamos al colegio en el año 68. Hice mis 5 años de escuela, los hice con él como compañero. La escuela en sí era una de las escuelas importantes, se quiere, públicas de Santa Fe, porque tenía una orientación definida, escuela de comercio. Porque entramos ahí, no sé, nos encontramos ahí y tuve la oportunidad, digamos, de compartir, insisto, los 5 años de mi carrera secundaria junto a Gustavo y acompañar. Mucho significó para mí el hecho de que él fuera ajedrecista, porque me hizo agarrar el gusto por el ajedrez y lo seguí durante los torneos que tenía oportunidad él de jugar, de participar en Santa Fe. Generalmente yo iba a acompañarlo a hacerle la hinchada. Era creativo, buscaba siempre la mejor jugada, eso lo obligaba a meditar mucho,
a consumir tiempo. Pero, dada la juventud de él, todavía no era una persona que manejara mucho caudal teórico. Hay que recordar que en esa época no estaban los monstruos estos de silicio que sirven de base de datos y son ordenadores. Allí teníamos que pensar y hasta analizar con nuestra cabecita, como decía Naidorf. En el ajedrez se veía en la partida, se preocupaba mucho también. Yo le insistía mucho que tenía que aprender a gozar, ¿no? Porque ponía mucho esfuerzo en la meditación. Solía jugar partidas a ciegas en algunos barrios, en la facultad incluso, o con algunas personas a las que desafiaba, no dándole a conocer que tenía algún conocimiento bastante importante del ajedrez. Le jugaba partidas a ciegas y hay una anécdota que a mí me resulta muy llamativa, porque además hicimos la escuela en el mismo lugar, en el Comercial. El Comercial tiene un patio interno muy grande y se hizo un ajedrez viviente en ese Comercial, donde Gustavo con un oponente manejaban las piezas desde el primer piso de la escuela. La idea, porque era una demostración, era que esa partida de ajedrez fuera muy fluida, que se hiciera rápidamente. Sin embargo, se lo tomaron tan en serio, sobre todo Gustavo, que no quería perder ninguno de los dos, y la partida duró más de 2 horas. Se hizo largo y nuestros peones se nos iban cansando. Así que algunos ya que no movían, los peones humanos, el ajedrez viviente es así, las piezas las hacen personas, comenzaron a sentarse sobre las casillas. En vez de caminar o mantenerse erguidos sobre ellas, se empezaron a sentar. Bueno, pero por fin terminamos. Y sacamos como conclusión que la siguiente experiencia la íbamos a hacer con una partida ya realizada, para que fuera más rápido y como una suerte de danza con piezas vivientes. Éramos socios del Club Atlético Unión de Santa Fe y bueno, íbamos a nadar y un buen día nos metimos en la sala de ajedrez, ya que jugábamos, nos pusimos a jugar y estuvimos muchísimo tiempo jugando en el Club Atlético Unión. Íbamos a la tarde, salíamos a la pileta, jugábamos, a veces seguíamos en casa. Muchas veces cuando después nos dedicamos a los torneos, el colectivo demoraba mucho en la madrugada para venir, los torneos se extendían hasta muy tarde. ¿Y qué es lo que hacíamos? Jugábamos de memoria, sin tablero ni nada, mientras esperábamos el colectivo, y llegábamos a casa, Gustavo y yo, jugando la partida, hablándonos de memoria, y la gente nos miraba como yo, este tipo tan loco. A Gustavo lo conocí desde siempre prácticamente, porque pertenecíamos al mismo barrio, el barrio San Martín, un barrio que estaba en crecimiento, con muchas canchitas. Él era más chico que yo, pero cuando llegamos a los 14, 15 años, más o menos, integramos un mismo grupo de jóvenes que nos juntábamos a veces para algún bailecito, otras veces los acompañábamos a ellos cuando hacían algún partido de fútbol en la canchita independiente, que era la canchita del barrio, que hoy son todas edificaciones, y le hacíamos barra. No me acuerdo exactamente ahí en el grupo qué hacía Gustavo, porque en ese momento no lo veía como un deportista. Pero sí me acuerdo que siempre estaba acompañado por su novia. Del grupo nuestro era precoz, porque era el más chico y siempre tenía la misma novia y concurría a los encuentros con ella, que era Liliana. Gustavo no era Gustavo sin Liliana. Creo que en realidad es así, por lo menos el tiempo en que yo lo compartí. Gustavo iba con nosotros al Comercial Domingo Silva, que era el turno mañana. En el mismo edificio funcionaba el Comercial Juana del Pino de Rivadavia, que era de mujeres, que era por la tarde. Entonces, bueno, ellos siguieron, no sé desde cuándo,
digamos, pero yo desde que los conozco de manera más cercana eran Gustavo y Liliana. Se dedicó a su segunda gran pasión, ¿no es cierto? Porque la primera era el fútbol. Gimnasia de Esgrima Ciudadela, a los 8 años. Muy buen arquero, muy limpio, de muy buenos reflejos. Y a esa edad lo dirigía el señor Niato Grasso, de Gimnasia, y le ve las condiciones y lo quiere llevar a Unión. Cuando Unión se interesa en él, Gimnasia de Esgrima pide no sé cuánta plata por un chico. Entonces Unión le dice que no. Y Gustavo dice, bueno, dejo el fútbol. Deja el fútbol, se dedica a jugar torneos libres para la escuela, los partidos clásicos de barrio, pero ya abandona completamente el fútbol. Lo que no abandona fue el ajedrez, que fue su segunda gran pasión. Pero yo siempre, sobre todo a medida que uno empieza a mirar atrás, por razón de los años, ¿no? Yo siempre dije que las partidas más importantes se juegan fuera del tablero. Gustavo era muy buen estudiante. Tenía uno de los mejores promedios de la escuela. Él y yo éramos el segundo y tercero, no sé cuál de los dos, porque la verdad que no nos fijábamos en eso. Llega el momento del año 72 en que se pasaba la bandera, ¿no es cierto? Y nosotros nos negamos a recibir la bandera. No en un acto público, porque nos negamos antes, dijimos que no la íbamos a recibir, porque no solo por lo que era la circunstancia del país, digamos, que vivíamos en una dictadura, sino que había toda una cuestión dentro del colegio, había habido cambio de autoridades, vino un director, línea dura, pro-milico, disciplinador, que generó un gran caos en la escuela, porque antes había un director de tipo democrático que reconocía lo que hacían los estudiantes y no lo perseguía, y se vivía en tranquilidad. Él, por ejemplo, tenía algunas características. El barrio queda medio alejado del centro. Entonces, cuando volvíamos, siempre él me acompañaba hasta mi casa. Yo decía, Gustavo, no, ¿por qué? Siempre tenía la costumbre de no dejarme sola. Siempre me acompañaba hasta la puerta de mi casa. Una anécdota que puedo contar es que en esa época sabía ver paros de colectivo. No había remises ni taxis como hoy en día. Y él siempre llegaba tarde cuando había paro de colectivo, y cuando se le decía algo decía, bueno, ¿qué quieres si no aprendí a andar en bicicleta? Hoy cuando yo veo todo lo que se habla de él, que jugaba al fútbol, que hacía esto, digo, no sabía andar en bicicleta. No sé si después aprendió, pienso que no, que en esa época él era así. Cuando terminamos la escuela, no por ponernos de acuerdo ni por nada, cada cual le fue eligiendo cuál era su posibilidad de estudio universitario, y coincidimos en la Facultad de Química con Gustavo. Él en la carrera de Bioquímica y yo en la carrera de Licenciatura en Química. Y aparte de eso, coincidimos en el ingreso a la organización política universitaria de ese momento, que era el Ateneo Universitario, que respondía a la misma orientación que el Movimiento de Acción Secundaria, pero era en la universidad. Puedo decir, por ejemplo, que se generó una inundación en Santa Fe, y en el espacio que existía entre los dos cementerios, que son el israelita y el municipal, había un zanjón y había inundados allí. Y entonces una noche, él con un grupo de amigos y una pala, fue a tratar de frenarle el agua a los inundados, exponiendo su vida, exponiendo su salud, exponiendo todo. Y también salió por las calles de Santa Fe pidiéndole a la gente, casa por casa, alimento para esa gente inundada. La laguna Setúbal desborda sobre las avenidas Siete Jefes y Almirante Brown. Las aguas con ímpetu arrollador arrasan con lo que hallan a su paso, y los pobladores se ven obligados a abandonar sus casas ante el avance incontenible de la riada.
voluntad y la fe ya levantan nuevas viviendas. Los niños son los que más sufren en estas horas dolorosas. La solidaridad nacional suma esfuerzos. Nadie puede soslayar lo que es un deber ineludible. Lo piden estos pequeños que lloran asustados ante la catástrofe. Lo piden estas gentes de trabajo que están listas para comenzar de nuevo apenas bajen las aguas. Con la ayuda unánime, todo se reconstruirá porque la vida debe seguir. Lo afirman con elocuencia que estremece y conforta a la vez estos rostros infantiles. En esa época se da todo lo de las inundaciones y nosotros pertenecíamos a un barrio, entonces bueno, pero el barrio nuestro no se inundaba. Entonces Gustavo, nos sumábamos a los grupos juveniles que trabajaban en los barrios, que juntaban ropa, que repartían. La inundación es algo muy sentido por Santa Fe. Y bueno, así nosotros comenzamos un acercamiento diferente, que nos empieza a ligar tal vez a historias familiares que son peronistas, ¿no es cierto? Él después de la universidad también él se va a trabajar a los barrios de acá de Santa Fe. Yo estoy un tiempo con él en la universidad, después él se va de la universidad. Fines del año 72 y principios del año 73, políticamente se da una situación muy particular y muy fuerte. O sea, fines del 72 es la lucha por la vuelta de Perón, ¿no es cierto? Lucha y vuelve. Eso significaba prácticamente que todos los días en distintos barrios había actos en la calle, a veces en alguna vecinal. Bueno, eso ya fue significando un acercamiento a la militancia, ¿no es cierto? O sea, se comenzaba a participar. Y de allí se pasó directamente, digamos, a la campaña electoral con Cámpora. Todo ese tiempo, digamos, era ya compartido, ¿no es cierto? O sea, no necesariamente a nivel organizativo, sino fundamentalmente porque eran movilizaciones callejeras, eran movilizaciones que cada vez se iba sumando más los estudiantes y bueno, allí comenzamos a encontrarnos. Hay un hecho que es el que nos marca de alguna manera a todos, que en noviembre del 74, en la ciudad de Santa Fe son secuestradas y asesinadas 2 abogadas, ¿no? Con las marcas más evidentes del terror como para incidir sobre la población. No tenía otro sentido más explícito. 2 abogadas militantes, por supuesto, defensores de presos políticos, militantes gremiales, bastante conocidas, y a partir de ahí empieza a ser una inseguridad latente para todo el mundo. Empieza a haber un montón de amenazas por parte de las 3A hacia dirigentes estudiantiles. Hay varios compañeros que se tienen que ir de Santa Fe de inmediato. Con Gustavo no tengo fecha precisa, pero estimo que fue a principios del 75 que dejamos de vernos, cuando él se va a Rosario con Liliana. O quizás un poco antes ya no nos veíamos. Ya las actividades nuestras estaban separadas. Yo estaba trabajando en superficie en la facultad y él ya no. Él era una persona expuesta, yo no. Entonces las situaciones fueron distintas. Después que pasa sobre finales del 75, se produce en mi caso un corte abrupto con la facultad por el tema que ya todos, aún los de superficie, los empezaron a chupar, si se quiere, los detenían.
Gustavo, no obstante, él tenía un Citroën, un 13B, con todos los papeles, aprobado por el ejército, que en esa época había que pasar por el ejército para habilitar el coche, la tarjeta verde, la famosa tarjeta verde. Todo habilitado. Y bueno, cuando fuimos a buscar noticias sobre el auto, el mecánico, pues yo le acompañé todo lo que pude, mamá, en la búsqueda de Gustavo. Y cuando fuimos a buscar el auto, va mi tío con mi madre y el mecánico le dice que se vaya o la denuncia a la policía. Mi tío le pregunta, ¿cómo es? Si se lo llevó la policía, usted tiene que tener un papel firmado. No lo tengo y se terminó. ¿Y si no, qué? Le contestó el mecánico. Estaba apañado por la fuerza, no hay duda. Nosotros fuimos a hacer una denuncia por la desaparición y cuando el sumariante termina la declaración, llega al fondo, nos mira y nos dice, ¿quieren agregar algo más o está todo dicho? Sí, señor, le digo. Le falta el nombre del desaparecido. ¿Usted ya lo sabía? Sacó la hoja, se fue por una puertita atrás y volvió con 2 monos con pistola, muchachos, que daba miedo solo verlo. Acá estoy en nombre de todas mis compañeras para rendir un homenaje a uno de nuestros hijos, a Gustavo Brusone. Junto a nuestra compañera físicamente ausente, su madre, nuestra compañera. Pero como ya tenemos un compromiso por vida las madres, de donde una no pueda, estaremos las demás hasta el último aliento de vida, luchando por la memoria, por la verdad y la justicia. Acá estamos, por un homenaje tan justo a este hijo nuestro, porque es hijo de todas, porque es igual a todos, a los 30.000 desaparecidos. Gustavo era un compañero como era la mayoría. En estas historias no me gusta pensar en ejemplos de héroes o de líderes, porque en realidad todos teníamos una forma de pensar, de actuar, de compartir y de llevar adelante nuestros principios que era similar, que era compartida y que era también de una gran entrega y apoyo hacia los demás. Para mí sí era un líder, o por lo menos era mi líder, ¿no? Pero yo sé que tenía mucha gente que lo reconocía a él dentro de la facultad a pesar de su edad, mayores que él y menores, sin duda, que lo tenían como un referente importante en todos los aspectos, ¿no? Porque era consecuente, era bocón, era una persona muy atractiva, y un militante de fierro, ¿qué quiere que te diga? Para mí sí era un referente muy importante.